Muy buenas noches, bienvenidos a Hechos Guatemala. En este miércoles 6 de enero arrancamos con la información. Una mañana bastante agitada en torno a más de 10 capturas de militares retirados. Estaremos, por supuesto, abordando los detalles de este tema. A continuación, les recuerdo que nos puede acompañar en las redes sociales y también nos puede escribir a @Hechos Guatemala en el Twitter para estar en contacto con nosotros. Más adelante daremos lectura a los mensajes. Arrancamos entonces con la información. Ellos fueron miembros de la Zona Militar 21 y pudieron ser responsables de haber desaparecido a varias personas, adultos, jóvenes, incluso niños. Tendremos que esperar hasta el próximo viernes 8 para que la jueza escuche a estos implicados. Así respondió el hermano del expresidente, el general Benedicto Lucas García, quien asegura no tener nada que ver con las desapariciones. Esta mañana, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectuaron operativos en los que capturaron a 13 militares retirados, presuntos integrantes de la Zona Militar 21, quienes están señalados de ser responsables de la desaparición forzada de al menos 500 personas. A estos 13 sindicados se les dio a conocer el motivo por el que fueron detenidos, siendo estos desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, y estarán guardando prisión provisional en el cuartel de Mariscal Zavala, esperando ser escuchados el próximo viernes, aunque el general Lucas García indicó que él no fue capturado, sino más bien él se entregó. Michelle Aguirre, Azteca Noticias. Ya lo vio entonces, entre los militares retirados arrestados hoy sobresale el nombre de Manuel Benedicto Lucas García. Él es hermano del expresidente de Guatemala, Fernando Romeo Lucas García, ya fallecido. El aprendido recibió entrenamiento militar en Estados Unidos, fue jefe mayor del ejército en los años del 78 al 82, tiempo que duró el gobierno de su hermano, quien fue derrocado por el general Efraín Ríos Montt. Sobre Manuel Benedicto pesan varias acusaciones de parte de la sociedad civil en tiempos de la guerra interna, tales como estrategias de presión para Operación en Tierra Quemada y la quema de la Embajada de España en 1980, en donde murieron 38 personas. Y vea esta información. Edgar Justino Valle Maldonado, de 68 años, ganó una curul en septiembre pasado, pues ocupaba la casilla 1 del listado nacional por el partido Frente de Convergencia Nacional FCN. Ovalle es quizás uno de los pilares de esta agrupación política, pues fue el creador del partido hace 7 años. Su recorrido en la historia está marcado por pasajes en el conflicto armado interno, pues enfiló una fuerza de tarea al lado de Otto Pérez Molina y anteriormente lo había hecho con Byron Lima Oliva. También señalamientos de los cuales escapó en la década de los 80s, pero los que ahora pues vuelven a recaer en su persona. En 1998 llegó al rango de coronel, se jubiló hace 25 años y bueno, ha jugado un papel importante a la par de Jimmy Morales, el presidente electo. Siempre hablando de este congresista Edgar Ovalle por el partido Frente de Convergencia Nacional Nación. Él fue acusado ya formalmente por el Ministerio Público de desapariciones forzadas y de delitos de lesa humanidad. Este ente investigador por lo mismo pidió antejuicio en contra del político que aparece en pantalla. Según las investigaciones del MP, Ovalle fue oficial de las Fuerzas de Tarea Ixil en la década de los 80. El diputado electo en declaraciones afirmó que él nunca participó en los delitos que se le imputan y que no tenía conocimiento de esta solicitud de antejuicio en su contra. El Ministerio Público ofreció conferencia de prensa esta tarde para explicar el porqué de las capturas de la mañana, incriminando a militares retirados. Esto es lo que decía la Fiscalía. El general retirado Manuel Benedicto Lucas García fue capturado en el kilómetro 213, salida a San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Tras una serie de allanamientos por fiscales del Ministerio Público, quien es acusado de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad entre los años 1978 a 1982. Que el día de hoy fueron aprehendidos el general Manuel Benedicto Lucas García, que fungió en el 81-82 como jefe del Estado Mayor General del Ejército. También el coronel Edgar Rolando Hernández, que fue comandante de la zona militar número 21.
Los oficiales, Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vázquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz y el general Ismael Segura Abularach. Por ello, la fiscal general Telma Aldana dio a conocer que las capturas iniciaron por investigación del caso Plan Sánchez, tras declaraciones de testigos quienes relataron sobre la existencia de más de 558 osamentas humanas en un cementerio clandestino. Hasta el momento han sido identificados 97 osamentas tras varias pruebas de ADN. Hemos ubicado a familiares de ellas, quienes nos han proporcionado el lugar y la fecha cuando sus familiares desaparecieron. Y esto es lo que nos permite a nosotros vincular a los oficiales que el día de hoy fueron aprehendidos, porque en esas fechas es que ellos figuraban como oficiales S2, como oficiales S3, como comandantes de la zona militar número 21 y como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Además de Lucas García, fueron detenidos 13 exmilitares acusados de los mismos delitos. Autoridades del Ministerio Público añadieron que se encuentra un registro de alrededor de 200 masacres al amparo del conflicto armado interno. Ante tal situación y realizando un análisis de los hechos denunciados, se puede determinar la posibilidad de la existencia de un hecho punible y de motivos racionales suficientes para considerar que el señor Edgar Justino Ovalle Maldonado pudo haber participado en hechos constitutivos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad. Entre la investigación, el Ministerio Público solicitó antejuicio contra el diputado electo por el partido Frente de Convergencia Nacional, Edgar Justino Ovalle Maldonado, tras un caso de desaparición forzada. Jessica García, Azteca Noticias. Señalamientos que pesan sobre estos militares retirados, en especial los que usted vio en pantalla. Por eso le preguntamos en las redes de Hechos, inician las capturas de militares. ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión? Ahí plásmela en nuestro portal, nosotros daremos lectura a sus mensajes más adelante, aquí en Hechos. Estas capturas, entre ellas las de Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe de Estado y también mayor general del Ejército, además de otros militares, provocaron diversas reacciones en el sector de sociedad civil. Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo dice que esto es una pelea de intereses y que no hay justicia verdadera. Debía haber una amnistía y se promulgó una ley de reconciliación que contenía una amnistía general, es decir, una amnistía para ambos bandos. Pero ahora vemos que eso no se respeta. Entonces cabe hacernos la pregunta, bueno, tal vez vale la pena derogar esa amnistía y que la ley se aplique entonces de forma pareja, porque vemos que se aplica únicamente en contra de militares. Rápidamente, las hijas de algunos de los castrenses retirados rechazaron la decisión de las fuerzas de seguridad y sus medidas. Aquí están los testimonios. Acusados de genocidio, los militares fueron enviados a Mariscal Zavala y como era de esperarse, la familia no está de acuerdo con esto. Según las hijas de los militares capturados, se están vulnerando los derechos de sus papás. Es injusto lo que están haciendo con los militares ahorita. Como se lo dije ahorita que no estábamos en cámaras. En todos los países del mundo, los héroes de guerra son los militares. Son héroes. Solo en este país son juzgados como que fueran los más viles criminales, cuando eso no es cierto. El argumento utilizado por los familiares es que la soberanía de Guatemala se la deben a los militares y que a diferencia de los guerrilleros, ellos sí dan la cara. Además, indican que esto se trata de otro show político. No les dio resultado el show del genocidio con nuestro general Ríos. Ahora están armando otro show porque quieren continuar toda la guerra y toda la guerra que un día sembraron e hicieron en Guatemala en contra de los guatemaltecos. Ahora la quieren seguir por medio de las fiscalías, de los juzgados, de la persecución política. Pero esto no es lo único. Según estos familiares, los guerrilleros viven del desprestigio de los militares. Porque son patadas de ahogado. Realmente la guerrilla ya no tiene más nada que hacer. Se está sucumbiendo y está viviendo a través de todo el desprestigio de nosotros, la gente que sí trabajamos, la familia militar, la familia luchadora que damos la cara, no como los cobardes que están siendo financiados
por entidades extranjeras viniendo a armar estos grandes shows, haciendo perder tiempo y recursos al mismo país y a nosotros, la clase trabajadora. Con información de Michelle Aguirre, Azteca Noticias. Le pedimos su opinión en las redes, en el Twitter nos puede expresar qué es lo que usted piensa de estas capturas de militares retirados. Más adelante estaremos leyendo los comentarios de nuestra audiencia. Las reacciones continúan, no únicamente analistas, también el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala se expresó ante las capturas de esta mañana. Él dijo que debe continuarse con el debido proceso, no se debe pues aducir nada hasta que el juzgado sea el que tome la decisión. La Universidad de San Carlos, usted sabe que siempre lucha por la población guatemalteca, por el pueblo que necesita hoy más que nunca que las instituciones velen por ellos. Y nosotros estamos de acuerdo que si realmente son culpables, que se siga el proceso como corresponde, el proceso legal, y que si ellos son culpables, el peso de la ley se aplique como debe aplicarse. También Mario Polanco, el director del Grupo de Apoyo Mutuo, se refirió a la captura de más de 13 militares retirados por desaparición forzosa y delitos de lesa humanidad. Específicamente, habló de Manuel Benedicto Lucas García, el ex jefe de Estado Mayor General del Ejército, señalando que estas acciones son positivas para Guatemala. Nosotros lo vemos como un paso positivo para Guatemala. Un paso positivo en el sentido de que esto puede garantizar nunca más. Y no descartamos que los enemigos de la justicia vengan a agredirnos dentro de poco tiempo, como ya ha ocurrido en el pasado, y que vengan incluso con calumnias y difamaciones en contra nuestra. Se ha catalogado que en ese periodo de tiempo lo que se produjo desde el Estado fue un terrorismo de Estado. No había posibilidad de que se emitiera opinión contraria al status quo por parte de ningún ciudadano, porque inmediatamente era perseguido y podía correr peligro en su propia vida o libertad. Participan ya los guatemaltecos en opinión en torno a estas capturas de militares retirados, crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado en los años 80. Se creería que estos delitos siguieron cometiéndose hasta inicio de la década de los 90. Aquí está lo que dice parte de nuestra audiencia, que está también pendiente de las redes de Hechos. Silvia Sea dice, ¿y los guerrilleros que asesinaron? ¿Para cuándo? Es una pregunta. Dora Beatriz Molina, pregunto lo mismo, ¿y los guerrilleros? ¿O es que creen que los nenes no hicieron nada? Antonio Osorio también participa, excelente. Es tiempo de hacer justicia. Ojalá que el presidente no meta mano de mono por Ovalle. David Orozco, muy mal, ¿no se supone que era una guerra? Alejandro Dioni también se expresa, y la señora Menchú y toda esa gente guerrillera también al bote. Todos hijos, todos centenados, como dice el refrán, es lo que expresa el señor Dioni.